¿cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el día de hoy tenemos esta dinámica que a mí me encanta, que son preguntas abiertas del auditorio. Se le da un espacio en las encuestas semanales. Si usted no está suscrito con campanita, póngale la campanita porque es nada más para eso. No estamos mandándole ahí memes ni nada por el estilo. Nada más para que usted sepa en qué momento se van poniendo estas preguntas para que usted pueda participar justamente en esta dinámica. Y tenemos un montón. Siempre se me van largos estos videos, así que vamos a empezar rápidamente. Nos dice Lola: me encantaría que hablara de las famosas constelaciones familiares. ¿Tienen fundamento o no? Mil gracias, saludos cariñosos, equipo de Pensamiento Analítico. Muchísimas gracias, Lola, por tu pregunta. Y hay muchas personas se añadieron a esta pregunta, que habláramos sobre las constelaciones familiares. ¿Tienen o no tienen fundamento? Podríamos hacer un programa, yo creo, no nada más de la cuestión de las constelaciones, ¿no? Sino como un análisis minucioso de por qué no o por qué sí tal o tal tipo de acercamiento hacia lo psicoterapéutico. Pero acá la pregunta es muy concisa y es: ¿tienen fundamento o no tienen fundamento? Para las personas que han tomado los cursos, que han leído los libros, los manuales, le van a decir que tienen un fundamento porque no es que a cada quien se le ocurre algo nuevo y lo empieza a hacer, entonces tienen un fundamento. Si es un fundamento válido, ahí es en donde estamos en una cuestión muy distinta. Y esto, fíjese, como siempre es como hasta una manera de atacar cierto tipo de enfoques o de pensamientos, porque, por ejemplo, en muchos de los comentarios por ahí hay bastantes videos que he hecho alrededor de si el psicoanálisis es una ciencia, si el psicoanálisis tiene validez como psicoterapia, los tipos de psicoterapia que se recomiendan. Y en todos esos videos, cada tanto llega alguien súper sagaz, súper inteligente, así como si nunca nadie lo hubiera puesto antes, a decir que el psicoanálisis no es una ciencia. Yo creo sin haber visto el video, porque me aventé como una hora hablando de por qué no es y por qué sí es y qué sí es y qué no es, ¿no? Pero el psicoanálisis no tiene un fundamento científico y hay psicoterapia fundada en evidencias. Y ese es el tipo de psicoterapia que se debe utilizar, siempre, sí o sí. Y si se acuerdan más bien, y si usted vio estos videos de los tipos de psicoterapia, este tipo de psicoterapias también las refiero y también las recomiendo para ciertas cosas. Acá lo que se nos pierde, ¿no? A todas esas personas que de repente van gastándose su tiempo, gracias por el comentario como sea, ¿no? Pero que se van gastando su tiempo para poner algo tan obvio y sin investigarlo, es que hay ciertos tipos de psicoterapias que están respaldados y avalados por la Asociación Psicológica Internacional. Entre esos está el psicoanálisis. Y también hay ciertas psicoterapias humanistas que, le voy a decir, me retuerce la tripa que estén en el mismo costal. Y aún dentro de las mismas psicoterapias psicoanalíticas hay asociaciones que están añadidas a la IPA, también, que es la Asociación Psicoanalítica Internacional, que me retuerce la tripa de escuchar las cosas que dicen y de la manera en la que abordan a sus pacientes. Pero esto es algo muy distinto de pensar si una cuestión psicomágica tiene validez psicoterapéutica. Cuando estamos hablando de un encuadre psicoterapéutico que está avalado por una institución educativa, tal vez podamos tener nuestros pleitos entre terapeutas y entre catedráticos de por qué tal cosa teórica está súper mal y cómo lo estás abordando de una manera incorrecta, pero es una discusión de pensamientos. Cuando intentamos discutir con una persona que está hablando de sus ancestros y de los fantasmas y los ángeles, estamos hablando como cosas del Señor de los Anillos. Eso no es un diálogo que construya sobre ningún tipo de ciencia social, sino que solamente es una cuestión que tiene que ver más con un delirio y con una fantasía. Y ese es el problema con un montón de acercamientos terapéuticos, como las constelaciones familiares, o como los ángeles, o como el tarot, o como la astrología. Todas estas cosas no refieren a otra cosa más que a un pensamiento delirante. Y abiertamente se lo estoy diciendo. No es que, bueno, pero es un autor que tenía, y es que es un médico, y era un médico muy reconocido, y ganó el premio, no. Y después de eso enloqueció el hombre y empezó a pensar que le hablaba a Dios y que las energías le decían que los ancestros tenían un problema con...
Y ya, se perdió lo que pudo haber hecho. La aportación que hizo llegó hasta que le empezó a llegar esa loquera. Ese es el asunto. Y ese es el problema, no solamente con la cuestión de las constelaciones, si están validadas o no están validadas. Si usted se acuerda del video en el que hablaba sobre por qué le recomiendo cierto tipo de terapia, que es la psicoanalítica, es porque hay un marco teórico, porque hay una supervisión, porque estamos añadidos a unas instituciones educativas, porque se expiden licencias como psicoterapeuta de todas estas cosas, que otra vez no le están dando el aseguramiento, pero es lo mínimo que usted debería de estar exigiendo y buscando cuando se está usted tendiendo en un diván y abriéndose en todos sus problemas y en sus traumas, que sea una persona que está capacitada, una persona que también estuvo bajo riguroso análisis para poder ayudarle en sus problemas. Es lo mínimo. Tal vez igual y le toca un terapeuta que pues, en ese momento tenía la cabeza en otro lado, tal vez su problema él también le estaba generando unas cuestiones de contratransferencia muy difíciles y no le pudo ayudar, y tuvo que irse a otro lado, tal vez no fue tan provechoso, pero era una persona que sabía lo que estaba haciendo. No es una persona que en ese momento se levantó y se sintió que era un chamán. Esa es toda la diferencia. Toda la diferencia, si tiene o no tiene validez, intente referirlo no tanto como que si tiene tales licencias o si tiene lo demás. Lo que le estoy diciendo es que hay una institución educativa, hay un trasfondo teórico, hay un análisis personal y hay una tradición de enseñanza tras de este tipo de psicoterapias. Podríamos hablar de lo mismo de ciertas terapias, por ejemplo, humanísticas, que le decía que están también adscritas a la Asociación Internacional de Psicólogos. Acá hay otra cosa, fíjese. Hay un montón de acercamientos terapéuticos que resultan ser novedosos y que aparecen cada tanto tiempo como si fuera una cosa mágica y la panacea de la salud mental. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando de alguien que nuevamente encontraron la hipnosis y que con la hipnosis a uno le cambian y le hacen una regresión y entonces encuentra sus traumas en lo infantil. Eso se hizo en los inicios del psicoanálisis hace más de 100 años y se descartó por un montón de cosas que se fueron entendiendo alrededor del inconsciente. Pero todavía hay personas que hacen hipnosis y de repente le pueden hacer una hipnosis y usted le dicen, por ejemplo, que de cierta manera sugestiva, que ya no puede mover un brazo y uno dice, ya no puedo mover mi brazo, esto debe funcionar para todo, esto me debe de quitar las ganas de fumar, esto me debe de mejorar la vida, me deben de volver a reprogramar. Y luego escuchamos reprogramar y sale otra psicoterapia en donde nos reprograman neuronalmente, en donde se va entendiendo el cerebro como una máquina, y es otra cosa que también se intentó alrededor del estudio del psicoanálisis, cuando se estaban haciendo los primeros estudios de neurología. Entonces, todas estas cosas, o también lo de los psicodramas, ahorita pensando en lo de las constelaciones familiares, es que el psicodrama y entonces uno actúa de esta manera y lo demás, y entonces uno se grita y ahí se revive el conflicto. Ese es el método catártico y también es algo que viene de una tradición psicoanalítica alrededor de la psicoterapia y que también se descartó, pero de repente se reencuentran estas cosas y es porque alguien empieza a estudiar, empieza a agarrar libros de gente que le parece interesante, ve ciertas cosas que le gustan pero no acaba de leer el libro y hace su propia teoría. Y no se lo estoy diciendo como que entonces aquí tenemos todas las respuestas, pero de repente ver algo tan mucho se nota lo mal hecho que está. Entonces, hay que intentar pensar un poquito más allá de si funciona o si no funciona, si hay muchas personas, si es que el otro día lo vi en la tele, es que el psicólogo de los artistas estaba haciendo eso. Si usted se quiere ir a inscribir a algo en donde están haciendo un espectáculo de la salud mental, algo que se le puede criticar al acercamiento psicoanalítico es que, válgame, es que es viejísimo y sigue vigente. Es viejísimo porque desde entonces se está investigando. Y al día de hoy se siguen haciendo investigaciones y nos seguimos actualizando y seguimos pensando alrededor de todas estas cosas. Esa es la diferencia, ¿no? No va a encontrar una evidencia científica repetible porque no es el campo para hacer ese tipo de estudios cuantitativos, la psicología, pero tampoco hay que irnos al chamanismo, ¿no? Entonces, hay como respuesta a esta situación de las constelaciones y de todas estas otras cosas. Nos dice también user, alguien anónimo, ¿cómo supero el trauma de la infidelidad? Ahora he aprendido que el núcleo familiar es el lugar más peligroso para ser vulnerable. Mi base segura ya no existe. User, ¿cómo superar el trauma de la infidelidad? Esto es algo que hemos hablado también
en muchas otras ocasiones, en donde el contrato que se va haciendo con la pareja, pues digamos que lo más importante, por lo general, es esa cuestión de que solamente somos tú y yo, ¿no? El privilegio que tenemos con esa pareja, el privilegio en nuestra vida afectiva y amorosa. Cuando eso se rompe, pues se anula el contrato. Ya no hay lo que estaba. Y uno puede decir, bueno, pero fue un error. Pues es así como decir, no matarás, pero ¿cuántas veces tengo chance de matar? ¿No? Pues es no y no. No se hace y no se hace. Y si se hace, se anula ese contrato. Entendiendo esto, hay que pensar cuál es el trauma alrededor de la infidelidad y cuál es la idea de superar ese trauma. El superar ese trauma es desechar esa relación, sanar el trauma que me generó la traición y todo lo que tuvo que reacomodarse en mi vida, o lo que estoy pensando que es sanar la infidelidad es que se me olvide que me fueron infiel y que pueda seguir mi vida como antes. Esa opción no se puede. Es disociarse de la realidad, es algo que no tiene sentido. Hay muchas personas que continúan una vida de pareja después de una infidelidad porque ya lo habíamos visto en otros momentos. Hay otros factores que los mantienen unidos, podría ser una conveniencia social, una cuestión económica, una cuestión más bien como disociativa, ¿no? En donde a mí no me importa porque yo no quiero tener vida sexual contigo, entonces realmente no me eres infiel si estás metiéndote con prostitutas o si tienes un amante, porque yo no quiero tener nada contigo, porque tal vez yo tengo algo con alguien más. Ya son cuestiones muy distintas, ¿no? Que no tendrían que ver con una cuestión saludable en una relación de pareja, pero realmente no tiene mucho sentido. Porque, le digo, ese era el contrato era que nada más fuéramos tú y yo ya metiste a alguien más, aunque haya sido una sola vez, pues se acabó el contrato, ¿no? Ahí, si nos ponemos a pensar en cómo sanar el trauma después de todo eso, primero tendríamos que enfocarnos en que debe de haber un corte importante en la relación, porque eso es lo que lo hace más difícil. Cuando surge la cuestión de la infidelidad y pasamos 5 años separados, ya le dimos en la madre a nuestro proceso con eso, porque si bien no nos estamos queriendo separar, estamos como en el medio camino y entonces como estábamos separados, pues yo me seguí viendo con otra persona, pero ahora nos estamos dando la oportunidad, pero ahora nos volvimos a pelear, entonces ya regresé con alguien más que encontré en el camino. Y si se fija, ya es una cuestión de transgresión sobre la transgresión y nuestra situación sentimental nunca se arregla. Nunca se arregla porque no hay un punto de partida para arreglarlo. No es que digamos, se acabó esta relación y ahora tengo que lidiar con todo esto, sino que no se ha acabado, entonces estoy en el mar de incertidumbre y sigo haciendo como que estoy y no estoy. Eso sería lo primerito que tendríamos que hacer, que haya un corte bien definido en la relación. Y habiendo un corte bien definido, podemos empezar a reestructurar nuestra vida a partir de eso. ¿Qué es un corte bien definido? Ya no vivir con la persona, ya no tener una relación afectiva con esa persona, distanciarnos lo más posible, porque pues hay cosas que, por ejemplo, si se tenían hijos, pues se van a seguir viendo. Pero es distanciarnos sentimentalmente lo más posible de esa persona y después de eso empezar a reconstruir o a construir nuevamente algo que nos soporte. Porque esto que tú nos estás diciendo que era tu núcleo seguro, eso es algo que no siempre se va diciendo con la cuestión de las infidelidades, pero es una parte muy central en la vida de las personas, la pareja, y todo lo que se forma alrededor de eso. Nuestra casa, nuestras costumbres, nuestro entorno social va girando a eso, nuestros amigos en común. Entonces, si eso se rompe, pareciera que se hace cachos todo lo demás. Pero hay que entender algo. No es que todo lo demás se rompa, sino que lo que los mantenía unidos se deshace y se desintegran. Se desintegran no en que se haga cachos. Más bien, se hacen cachos, pero establecidos. No es que perdamos a nuestros amigos, sino que los tenemos en un aspecto distinto. No es que perdamos nuestras costumbres y nuestra rutina, sino que tenemos que restablecerla en otro sentido. No es que nos hayamos muerto, es lo que le estoy queriendo decir. No es que todo se haya destruido, sino que queda suelto todo. La relación con nuestros hijos no es que se haya perdido porque ya no estamos casados, es que se tiene que reacomodar en un sentido distinto en el cual ya no estamos viviendo en una casa todos juntos. Se va dando cuenta. Entonces, es algo muy, muy complejo, pero lo primero que tenemos que hacer, así como si nos queremos quedar con una respuesta corta, para poder lidiar con esta cuestión del trauma, de una infidelidad, es que haya un corte bien definido para poder partir de eso.
Y vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Fíjese, life's too bored. La vida es demasiado aburrida para Valentina. Nos pregunta, ¿cómo encontrar nuestro propósito de vida? ¿Cómo saber que el camino que seguimos es el adecuado? Valentina, por ahí hay un video en donde bastante largo sobre el sentido de la vida. Y es que realmente, ¿qué es lo que estamos intentando entender como el sentido de la vida? Y es un tema bastante largo, pero te voy a proponer una manera distinta de afrontar esta pregunta. ¿Y qué tal? Nada más por hacer el ejercicio mental, intenta seguir un poquito. Si no tuviera sentido, si no hubiera un orden, si nada importara, ¿qué pasaría? Nada más como por darle un poquito hilo a esta idea. ¿Qué harías si nada tuviera sentido? ¿A qué dedicarías tu tiempo? Hay muchas personas que dirían, bueno, pues tal vez a lo mismo, ¿no? Porque ya lo estoy haciendo. Pero realmente, la idea de que hay un sentido de nuestra existencia es algo que estamos entendiendo como que viene de afuera, como que alguien le ha dado un sentido a mi vida, alguien está esperando algo de mí. Y esta es una pregunta que nos estamos haciendo digamos, como en un momento de crisis, y el único referente que tenemos son nuestros padres. Esto es algo que en otras circunstancias de repente se va preguntando los niños o los adolescentes. ¿Es que ustedes quisieron que yo naciera? ¿Ustedes planearon que yo viniera a este mundo? ¿O solamente fui un accidente? Esa es la versión adolescente de cuál es el sentido de mi vida. Porque es ¿para qué me hicieron? ¿Qué sentido tengo? ¿Qué sentido tiene que esté aquí? Y para nuestros padres tiene un sentido que nosotros hayamos nacido. Tal vez pues que querían tener un varoncito, que querían tener otra hija, o que querían hacer familia, pero nosotros como individuo no les importábamos a nuestros padres porque no existíamos. Entonces, lo único que ellos querían era tener familia, y en esa familia pues nos fuimos haciendo nosotros, pero nosotros no estábamos incluidos como persona. Tal vez está un poquito complejo esta idea, pero como no existíamos no podíamos estar incluidos. Lo único que querían era tener una cría. Entonces, nos queda corta esa idea, porque entonces ya no nada más es si mis padres querían que viniera al mundo, porque la pregunta ahí es si es que me quieren, si es que me desean, si soy importante para ellos. Si vamos creciendo, nos podemos topar con esta idea, y es que, ¿cuál es el sentido de vivir? El sentido como si hubiera una tarea que tuviéramos que cumplir, como si hubiera un guión, un script de lo que debería de ser nuestra vida. Y ahí es en donde le propongo esto. ¿Y qué tal si no hay? ¿Qué tal si en serio no tiene ningún sentido? No tenemos nada que hacer aquí. Porque ahora vamos a entender, porque no, pero ¿cómo no? Claro, en la fe podemos tener, y es que todos deberíamos de tener un sentido. Fíjese qué es lo que pasa con esto, y vamos a hacer un ejercicio de pensamiento cortito en este sentido. Nosotros, como animales, nuestro superpoder, así como los chitas corren rapidísimo y como los elefantes aguantan muchísimo el sol, nuestro superpoder es encontrar patrones en las cosas. Encontrar patrones y caminar y no cansarnos y sudar. Eso es algo bastante raro, pero nuestro superpoder como animales es sudar. Pero también mentalmente es encontrar patrones. Todos los animales, hasta cierto punto, pueden encontrar patrones. Las palomas encuentran patrones. Pero nuestra capacidad de encontrar patrones es muchísimo superior, por mucho superior a la de las palomas. Por ejemplo, nosotros podemos calcular, por ejemplo, el movimiento de los astros. Ese es encontrar patrones. No es que esté escrito en el mundo. Nosotros inventamos el cálculo para poder descifrar cómo se mueven los astros a nuestro alrededor. Por lo mismo, también podemos calcular si van a haber sequías, dependiendo de los patrones del clima. Podemos calcular los cumpleaños, podemos calcular los eclipses. Todas estas cosas es, digamos, como nuestro kit básico en donde estamos intentando buscar un sentido. Estamos intentando buscar un sentido, y esto, en la complejidad de nuestro pensamiento, nos lleva a preguntas que no tienen respuesta. Porque entonces, ¿cuál es el sentido de estar vivo? Porque debe de tener un sentido. Si las plantas salen de una semilla que yo planto y que yo le echo agüita, y que si el sol está de tal manera, todo en mi alrededor debería de tener un sentido. El universo debería de tener un sentido.
tiene lógica, pero sentido es un agregado que vamos haciendo nosotros como seres humanos. Porque para nosotros, que esta caja de Kleenex esté aquí, tiene un sentido porque yo la puse. Y estamos intentando traducir esa misma idea a mi vida. Si yo estoy aquí es porque alguien me puso y debe de tener un sentido y una utilidad. Pero esa pregunta, per se, no tiene respuesta, porque nadie lo hizo de esa manera. Hay personas que intentan buscar un significado de esto a través de lo espiritual, que tiene que ver con un pensamiento mágico y que, si se fijan, no es algo que vaya más lejos que pensar que hay un papá, pero es mágico, ¿no? O una mamá que es mágica y celestial. Pero son las mismas dos figuras que nos estamos haciendo esa pregunta si realmente me quisieron para embarazarse. Es exactamente la misma pregunta, pero lo trascienden a otro lado porque pues, suena como más importante. Entonces, entendiendo eso, que nosotros somos animales que buscan patrones, que buscar patrones nos es muy útil para otras cosas, pero nos enloquece para otras. Por ejemplo, nos enloquece en una cuestión de esquizofrenia. Las personas que se van sintiendo perseguidas y que piensan que hay señales en los periódicos para ellos, están desconfiguradas, están como descalibradas de su capacidad de encontrar patrones y empiezan a perseguirse con eso. Es algo que nos pasa a todos. De repente que esto que sentimos que tenemos una playera que es mágica, que diario que me la pongo me va muy bien, es encontrar un patrón de algo que no existe. Nos podemos enfermar de eso y una de las cosas de las que nos enferma es en la depresión, en quererle encontrar un sentido a nuestra existencia, como si algo me hubiera puesto aquí o como si yo tuviera una tarea específica que hacer. Por eso es que le hacía el planteamiento en un inicio. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si nada más partimos de eso? ¿No? Porque igual puede decir, no, pero mi fe no me gusta. ¿No? Estamos intentando hacer un ejercicio de pensamiento. Pero ¿y qué tal si no tiene sentido nada? Si nada importa. Hay personas que dicen, bueno, es que si nada importa, pues entonces la gente se volvería asesino y violarían y robarían. Hay personas que lo hacen y todavía creen que hay un cierto castigo celestial. Entonces, si realmente no estamos haciendo esas cosas porque pensamos que algo mágico nos va a suceder, pues entonces, ¿qué tan buenas personas somos realmente? Y si pensamos que nada importa y de todas maneras nos mantenemos siendo unas personas honestas, sinceras con las personas que están a nuestro alrededor, amables, empáticos, realmente es para nuestro beneficio. Y el hecho de pensar que no tiene sentido nos da un nivel de libertad, no para delinquir, sino en la responsabilidad que tengo yo de mi propia vida. Porque entonces puedo entender que mi tiempo es finito. Puedo saber que mi vida se va a terminar como tal y que tengo que hacerla valer. Imagínese como si usted hoy se encontrara un carro mientras va caminando. Se encuentra un carro con su factura y las llaves. De alguna manera no es algo ilegal. Es un carro y está su nombre. Es un carro útil. ¿Qué hace con ese carro? ¿Lo guarda? ¿Lo usa? ¿Lo vende? ¿Lo utiliza para pasear? ¿Lo utiliza para su trabajo? ¿Lo utiliza para hacer amigos? Es exactamente lo mismo este regalo aleatorio que es para nosotros existir. Ninguno de nosotros lo pedimos. Nos llegó. Y ya existimos. Y nos estamos haciendo esa pregunta. ¿Y qué hago con esto? Lo que quiera. La respuesta es lo que quiera. Lo que lo haga usted sentir bien. Sin dañar a los demás. Y no sin dañar a los demás porque alguna cosa mágica nos va a suceder, sino porque se le va a hacer todavía más difícil disfrutar. Es una seguridad para nosotros. Entonces, ¿cuál es el sentido? El que usted guste. Lo que usted quiera. Si le hace sentido tener familia, téngala. Si le hace sentido ayudar a los demás, téngalo. Si le hace sentido ver la televisión todo el día, hágalo. Nada de eso realmente tiene un peso. Nada de eso es trascendental para nadie. Nuestro planeta tiene millones de años y nosotros somos un lunarcito en el tiempo. ¿En serio piensa que algo de eso va a hacer una diferencia? ¿Que vamos a ser trascendentes? ¿Que nos van a hacer estatuas? Disfrute de su tiempo. Intente pensarlo de esta manera. Es una forma distinta de afrontar esa pregunta que a veces nos puede llegar a castigar demasiado, pero nos puede dar un punto de vista distinto y una libertad que, le digo, vale la pena investigar. Pero bueno, por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Espero que lo haya disfrutado. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.